buenas. Pues nada, vamos a continuar con la creación del dashboard de movilidad. Y bueno, en el primer vídeo estuvimos viendo cómo identificar la zona de transporte de cada uno, cómo descargar los datos de la encuesta domiciliaria de movilidad 2018 del Consorcio de Transporte de Madrid, cómo filtrar los viajes de la zona de tu zona de transporte y cómo crear una variable COT en ambas bases de datos, tanto en individuos como en la zona de transporte, para poder juntar esas dos bases de datos, tener los desplazamientos o los viajes de tu zona de transporte junto con la información de cada uno de los individuos que ha hecho esos viajes. Finalmente, lo que hicimos fue borrar también, previamente borramos los posibles duplicados que puedan existir a la hora de filtrar. Bien, el siguiente paso que vamos a hacer es calcular diferentes variables a través de una tabla de Excel. Entonces vamos a volver a nuestro Excel y esta hoja que llamamos zona de transporte la vamos a copiar. Para ello pulso alternativo gráfico, botón izquierdo del ratón sobre la hoja y sale un más, como podéis ver, y lo que voy a hacer es, por ejemplo, ponerla aquí adelante para duplicarla, ¿vale? El objetivo de hacer esto es que vosotros dispongáis de esta hoja y no se os borre, para si el día de mañana quisierais ver los pasos que habéis dado para hacer esto, pues podáis ver las fórmulas, ¿vale?, que utilizasteis. Bien, entonces esta zona de transporte 2, esta hoja, vamos a copiarla, control C, y la vamos a pegar con pegado especial valores, ¿vale? De esta forma se quitarán todas las fórmulas que hicimos para juntar las dos bases de datos y para la creación de la variable COT. Si le doy aquí, como veis, esta variable ya ha dejado de ser una fórmula y el resto de las variables que teníamos aquí juntas de la base de datos individuos, pues igual, han dejado de ser una fórmula para ser un valor. Vale, el siguiente paso que podemos hacer también es poder poner aquí el nombre de las variables de la hoja de individuos, que la tenemos aquí, que la primera sería el sexo, así que me voy a la hoja de individuos y copio, en este caso, el literal del nombre de las variables. Las copio, control C, y las pego en ZT2, control V, ¿vale? De esta forma ya tendría también el nombre de las variables. Incluso, bueno, pues podría estar a lo mejor interesado en borrar alguna variable, como por ejemplo tipo encuesta, que como veis está completamente vacía. Bueno, pues si quisiéramos borrar alguna variable, simplemente la seleccionaríamos y con el botón de la derecha del ratón le daríamos eliminar, ¿vale? Bien. Si quisiéramos quitar alguna variable más, pues que no nos fuera a valer o que no fuéramos a necesitar, pues ese sería el proceso para hacerlo. Por ejemplo, el año, que es 2018, pues también podríais borrarlo, porque es cuando se hizo la encuesta. Este es el mes en el que se hizo la encuesta, el día, bueno, el día de la semana. Como veis, aquí tenéis toda la información con respecto al viaje, tanto de individuos como cuando se hizo la encuesta. Bien, una vez hecho esto, el siguiente paso es seleccionar la base de datos y insertar una tabla, ¿vale? Vamos a generar una tabla con esta base de datos. Una vez seleccionada, por favor, antes la seleccionamos y le damos a tabla. Le decimos que la tabla tiene encabezados porque la primera fila tiene el nombre de las variables. Le damos a aceptar. Como veis, este es el formato, que por general nos lo pone por defecto de color azul, aunque le podríamos cambiar el color. Este es el formato de la tabla, ¿vale? Y aquí, si quisiéramos renombrar esta tabla, en vez de llamarla tabla 1, la podemos llamar database zona de transporte. Pues la podríamos cambiar aquí y este sería el nombre que ahora Excel reconoce esta tabla, ¿vale? Bien, una vez realizada esta tabla, vamos a empezar a calcular las diferentes variables que nos venían pedidas, ¿no?, en la guía. Por ejemplo, se nos recomendaba calcular la velocidad, el tiempo, el horario, el sexo, el motivo de transporte, el tipo de desplazamiento. Bueno, pues vamos a hacer estos procesos para calcular esas variables a la parte derecha de la tabla que acabamos de generar. Si me voy a la derecha, lo primero que me piden es calcular el tiempo. Claro, para calcular el tiempo yo necesito tener la hora de inicio y la hora de fin.
¿vale? El problema que tenemos con estas variables es que es una variable que, como veis, tenemos 18:30, que ha salido, la hora de inicio fue la 18:30 y la hora de destino ha sido las 19:30. Si yo resto estas dos variables, que como veis tiene aquí un triangulito porque son variables realmente de texto, si yo las resto, lo que voy a conseguir es que me dé valor 100, pero 100 minutos no estaría correcto. Para poder calcular bien el tiempo de desplazamiento, lo que tendría que hacer es pasar estos valores a minutos, ¿vale? Voy a hacerlo paso a paso para que lo tengáis en el Excel, como yo lo haría. Por supuesto, esto es una forma, habría diferentes formas de poder realizar esto, pero la que se me ha ocurrido a mí es hacerlo con la función extrae, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, hora inicio, minutos inicio, min inicio, hora fin y minutos fin. Repito, esto podríamos hacer directamente una variable que fuera tiempo y omitir estos cálculos previos, pero bueno, así podemos calcular estas variables si tendríamos estas variables calculadas, ¿vale? Para calcular la hora de inicio sería tan fácil como utilizar, por ejemplo, la función extrae, que esto lo que hace es extraer de un texto un número de caracteres. Entonces voy a extrae, hora de inicio sería la hora de inicio, que sería esta, ¿vale? Punto y coma. En primer lugar me pide que le diga cuál es la posición inicial que quiero extraer. Quiero extraer el carácter 1. Y seguidamente me pide cuántos caracteres a partir del 1 quiero obtener. En este caso quiero obtener 2 caracteres para obtener el 18. ¿Vale? Y esto sería la hora de inicio del viaje. ¿Vale? Ya tendría hecho esto calculado para todos y cada uno de los desplazamientos. El minuto, pues haríamos lo mismo. Extrae. En este caso me voy también al mismo texto. Y ahora, en lugar de iniciar la posición inicial el 1, sería la posición inicial 3, 1, 2 y 3. Y también necesito extraer 2 caracteres. Doy Enter y ya tendría el minuto de inicio. Y vamos igual al fin. Si yo quiero la hora de fin, me voy aquí, extrae, es la hora de destino, fin, ¿vale? Y le digo que 1 y me coja 2. Igual con los minutos. Extrae. Desde el 3 y me coja 2. ¿Vale? Ya tendría esta información desagregada. Por un lado tenía la hora de inicio las 18:00, los minutos de inicio 30 minutos, la hora de fin 19:00 y los minutos de fin 30 minutos. ¿Vale? Para calcular el tiempo, pues sería tan fácil como igual a la hora de fin, que sería este de aquí, por 60 minutos, lo voy a pasar a minutos, por 60, más los minutos del fin, cierro paréntesis, menos, abro paréntesis, la hora de inicio, por 60 minutos, más los minutos de inicio. Y de esta forma, ¿veis? Ya sí que obtengo los minutos que se han empleado para realizar este transporte, ¿vale? Y así que nos saldrían 60, 15 minutos, 15, 15, 20 y así sucesivamente. Bien, la siguiente variable que nos piden calcular es la velocidad. Para calcular la velocidad, que la podemos llamar vel, es igual a distancia partido tiempo. Entonces, entre paréntesis, pongo la distancia, que esa información nos la da la base de datos, la tengo aquí, distancia de viaje, dividido tiempo, y entre paréntesis lo multiplico esto por 60 para pasarlo a kilómetros por hora, y tendría que efectivamente la velocidad del viaje ha sido de 28 kilómetros por hora, 16, 23 y así también sucesivamente. Ya hubiera de esta forma obtenido también la velocidad. Luego nos piden que calculemos una variable sexo, que nos identifique si es hombre o mujer, ¿vale? Recordar que si vamos al libro de individuos, hombre era cuando C2 sexo tome valor 1 y mujer cuando tome valor 2, ¿vale?
para poder solucionar esto, utilizamos una función condicional en la que ponemos si y le digo si la variable sexo es igual a si la variable sexo es igual a 1, entonces entre comillas le diré que es hombre, y en el caso contrario, que no puede haber más casos, será igual a mujer, siempre entre comillas, ¿vale? Porque es un texto lo que quiero que ponga. Entonces, si sexo es igual a 1, me va a poner hombre, y si es distinto de 1, que es la otra opción que hay, en la base de datos me va a poner mujer. Entonces aquí tengo efectivamente que el primer individuo es un hombre, que el desplazamiento que tardó fueron 60 minutos, hizo una velocidad de 28,30 km por hora. En esos 60 minutos esa fue la velocidad que hizo ese desplazamiento. No sé cuántos kilómetros haría. Por la distancia fueron 28 kilómetros, claro, pero exactamente si te hace una hora. Bien, ¿qué más tenemos que calcular? El siguiente paso es el tipo de desplazamiento, ¿vale? El tipo de desplazamiento que ha utilizado. Tipo desplazamiento. Vale, bueno, vamos a poner tipo en vez de tip para que sepamos bien cuál es. Tipo de desplazamiento. Si nos vamos a la base, a la hoja donde pone el libro de viajes, en este caso tenemos el tipo que ha utilizado, el tipo de desplazamiento que ha utilizado. El problema que tenemos es que está bastante desagregado. ¿Vale? El modo prioritario tiene valores de 1 a 24. ¿Vale? En 1, 2, como veis, están todos rellenos, desde el 1 hasta el 24. Entonces nuestro objetivo es de alguna forma recodificar esto, ¿vale? Para que no sea tan desagregado. Como podemos poner Renfe cercanías, pues podemos poner Renfe. Autobús, pues le podemos poner que sea bus. En este caso también puede ser bus. Metro. Metro. Bus. Renfe. Bus discrecional, pues bus. Autobús largo recorrido, pues también vamos a decir que viene en bus. Taxi ya vamos a decir que es un coche. Coche hay varios, así que lo voy a arrastrar casi con el ratón para abajo para no tener que escribirlo varias veces. Aquí tenemos coche, moto. Moto, pues moto igual, moto ahí hasta 3. Y bicicleta, pues pondré bici, que también creo que son 3. Otros. Y andando. Andando, ¿vale? Aquí ya tendré recodificado esta variable y aquí le puedo dar valor 1, 2, 3 para poder juntarlo con la otra base de datos. Bien, como veis, este sería la variable recodificada. Entonces me voy a mi variable original, o sea, a mi base de datos, y lo que voy a hacer ahora es utilizar la función buscar x, por utilizar esta que es distinta a buscar v, y así aprendemos a utilizar también esta función, ¿vale? Doy buscar x, abro paréntesis. Como veis, esta función tiene más posibilidades, así que vamos a ir paso a paso para poder calcularla correctamente. Primero me va a pedir el valor buscado. En este caso el valor buscado es el modo prioritario, que le tendré por aquí. Aquí está, modo prioritario, ¿vale? Le pincho, ese es el valor que me tiene que buscar, punto y coma. Lo siguiente que me dice es dónde está la matriz donde tiene que buscar. Entonces me voy al libro de viajes y la matriz donde tiene que buscar ese 11 es aquí, ¿vale? Punto y coma. Una vez que encuentre el 11, me tiene que devolver el coche, que es la matriz que me tiene que devolver, es justo la que está al lado, ¿vale? Y para que yo pueda arrastrar esta función sin que me dé problemas, recordar que esto, tanto desde el E77 hasta el E100 tiene que estar con los dólares, el E100 también tiene que estar con los dólares, el F77 en este caso pues también tiene que estar con los dólares y el F100 también tiene que estar con los dólares. Bien, ¿qué más nos piden? Nos piden luego que si no se encuentra, pues si me pone algo, voy a decir que me ponga por error para que lo podamos identificar si no encontrara algún matching entre las dos bases de datos.
Después que la coincidencia sea exacta, en lugar de falso, como veis, hay que poner 0. Y el modo de búsqueda, si queréis podemos verlo, pero bueno, es que es búsqueda del primero al último valor, o búsqueda del último al primero, búsqueda binaria o búsqueda binaria descendente. En este caso nos va a hacer falta, o sea que por defecto, como no es obligatorio este criterio, porque está entre corchetes, lo puedo quitar, lo puedo obviar, doy cerrar paréntesis y enter, ¿vale? Y de esta forma lo que he obtenido es cada uno de los desplazamientos, cuál ha sido el modo prioritario que han utilizado para hacer ese desplazamiento, ¿vale? Tenemos que han venido en coche, Renfe, bus, lo han utilizado el bus, bueno, pues así sucesivamente, ¿vale? Tengo los diferentes modos de desplazamiento que han utilizado para hacer el desplazamiento. Bien, ¿qué más me piden? Me piden también, por ejemplo, que se me ha pasado calcular el horario. Lo voy a poner aquí, el horario, o voy a hacerlo en minúsculas para horario, vale. Aquí en sexo veo que podía haber puesto la primera en mayúscula para seguir el mismo criterio que las anteriores, y en tipo igual, bueno, tipo de desplazamiento, pongo la primera en mayúscula. Bien, horario, bueno, en el caso de esta zona de transporte, como es la universidad, he decidido que todos los desplazamientos que salgan antes de las 12 de la mañana serán desplazamientos de mañana, y los que salgan después de las 12 de la mañana serán desplazamientos de tarde. Podría ser otro criterio, he cogido este, vosotros en vuestra base de datos podéis utilizar el criterio que queráis. Entonces, las 12 de la mañana en minutos sería 720 minutos. Entonces yo si le digo una función lógica en la que sí, la hora de salida, en este caso la hora de inicio, que es, abro paréntesis, esto por 60 más esto, si este cálculo, esos minutos son mayores que 720, entonces ponme tarde, ¿vale? Y al contrario, ponme mañana. ¿Vale? De esta forma puedo diferenciar entre si los desplazamientos que se han realizado han sido desplazamientos realizados a la hora de antes de las 12 de la mañana o después de las 12 de la mañana, ¿vale? Si han sido desplazamientos por la mañana o por la tarde, ¿vale? En la hora de inicio. ¿Veis? Como ejemplo, este a las 11:30, pues ha salido de mañana, en cambio este a las 20:30, que llega a las 20:45, pues es un desplazamiento por la tarde, ¿vale? Desde las 8:30, pues igual, de 7:45, pues estamos hablando de desplazamientos por la mañana, ¿veis? Como veis, muchos de los desplazamientos de la mañana, pues efectivamente estarían a la parte baja de la base de datos, porque es cuando el destino es la universidad, ¿vale? Muy bien. ¿Qué más tenemos que calcular? Podemos calcular además que se nos pedía podemos calcular, no sé si nos falta alguno, voy a ver la hoja, tiempo, velocidad, horario que no habíamos saltado, sexo, tipo de desplazamiento, el motivo. Vamos a calcular el motivo del viaje, ¿vale? Para ello, para hacer el cálculo del motivo, vamos a ir a la variable, en este caso, que pone libro de individuos, libro de viajes. Dentro del libro de viajes hay un que se llama motivo prioritario, ¿vale? Al igual que hicimos anteriormente con el tipo de motivo prioritario del viaje, ahora vamos a poner motivo prioritario del viaje. Modo, en vez de el modo, el motivo. A ver, no me haya equivocado antes. Porque modo prioritario, ¿vale? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el motivo prioritario, ¿vale? Entonces me voy al libro de viajes y dentro del motivo, pues igual, aquí voy a poner, pues el motivo es que se haya ido a casa, o su motivo es casa, es trabajo, estudio, compras. Bueno, a lo mejor en la universidad no tiene mucho sentido tener en cuenta lo de compras, médico y todo esto, entonces bueno, voy a decirle y otros, ¿vale? Si vuestra zona de transporte a lo mejor es una zona de transporte en el que merece la pena tener en cuenta, yo que sé, porque hay un centro comercial o hay una zona de compras
la parte de compras, pues ponerla, ¿vale? O si hay un hospital, pues si a lo mejor os interesa ver el desplazamiento al hospital, pues poner aquí ir al médico, o ocio, porque yo que sé, haya otras cosas de ocio, haya parques o lo que sea, o lo que, bueno, pues lo que ustedes necesiten, pues o aquí lo ponen, ¿vale? En mi caso, yo creo que para la universidad, teniendo en cuenta si vienen a trabajar o a estudiar u otros motivos, pues es más que suficiente, ¿vale? Entonces, yo me voy ahora aquí a la zona de transporte 2, a mi base de datos, y vuelvo a hacer lo mismo que antes. Buscar X, ¿vale? Valor buscado, en este caso, en vez del modo, va a ser el motivo, ¿vale? Punto y coma. ¿Dónde tengo que buscar este motivo? En... Ay, esperar que aquí se me ha olvidado poner, antes de hacer esta parte, en el libro de viajes tendría que haber puesto aquí los códigos, 1, 2, 3, disculpar, que aquí se me habían olvidado, hasta el 12, importante que esto coincida, 1, 2, 3, 4, hasta el 12, perfecto. Disculpar que me había pasado ese paso, ¿vale? Buscar X, entonces valor buscado, pues lo que os decía, el valor del motivo, el modo no, el motivo, ¿vale? En este caso es el motivo, punto y coma, ¿dónde lo quiero buscar? La matriz donde lo quiero buscar es aquí, ¿vale? Punto y coma, ¿cuál quiero que me devuelvas? Esta de aquí, punto y coma, si no lo encuentra, ponme error, coincidencia exacta, ¿vale? Importante, no puedo dejar de hacerlo antes de darle enter, el poner los dólares, ¿vale? F4, F4, para que esas matrices estén fijas, ¿vale? Y lo encuentre sin problema. Y así que, bueno, como podéis ver, el motivo del viaje en este caso fue estudios, en este otros, sobre todo estudios, esta persona fue a trabajar, estudios, otros, y así sucesivamente, ¿vale? Tenemos información sobre el motivo por el cual hizo el desplazamiento. Bien, pues esto es todo lo que os quería enseñar en este segundo vídeo. En el siguiente vídeo ya empezaremos con tablas y gráficos dinámicos. Un saludo y espero que tengáis buen día.